Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Tal como ustedes saben, Somos Innovación es una red latinoamericana con presencia desde México hasta Argentina y Chile. En el marco de ese trabajo, recientemente lanzamos la red para Bolivia, junto a uno de nuestros partners allí, el Instituto Notoria. El lanzamiento consistió en una conversación que mantuve con Silvia Alemán Menduina, quien es la presidenta de Notoria. Charlamos acerca del rol de la innovación y de qué cambios comportamentales son necesarios para tener más innovadores en nuestra región. También hablamos acerca del caso de Bolivia en particular y de las razones que existen para ser optimistas respecto del futuro de toda América Latina. Antes de dejarlos con la reproducción de la charla que mantuve con Silvia, les cuento algunos detalles de su biografía. Silvia Alemán Menduina es analista de comportamiento humano en temas económicos, PhD en Psicología Económica, máster en Economía y máster en Desarrollo Sostenible. Se desempeña actualmente, como les comenté, como presidente del Instituto Notoria de Bolivia. En redes pueden encontrarla en su Facebook personal, en la página de Facebook del Instituto Notoria y en la web del Notoria. En las notas del episodio voy a dejar los respectivos links. Recuerden suscribirse así a través de cualquier app que utilicen para escuchar podcasts o a través de nuestro canal de YouTube. También pueden encontrar todos los episodios y notas con los respectivos links en somosinnovacion.lat/podcast. Ahora sí, los dejo con la conversación que mantuve con Silvia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente es un placer poder compartir esta sala académica con dos grandes exponentes del pensamiento liberal. Hemos preparado, como Notoria Institute, la participación de un grande del pensamiento liberal como es Federico Fernández, que esta noche nos va a acompañar desde la sala de Notoria Institute. Simplemente para dar una breve reseña de la trayectoria profesional de estos dos emblemas del pensamiento económico liberal, me voy a permitir presentarlos muy brevemente, sucintamente, a Silvia Alemán Menduina, quien es analista del comportamiento económico, PhD en Psicología Económica y docente universitaria en universidades del país y a nivel internacional. Además, presidente de Notoria Institute. Del otro lado, tenemos a un experto en innovación, es director ejecutivo del proyecto latinoamericano Sí Somos Innovación, presidente de la Fundación Bases y Senior Fellow en USC Economic Center. Les doy la más cordial bienvenida a Federico y Silvia para que puedan esta noche entablar este conversatorio desde nuestra sala de Notoria Institute. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Nos sentimos muy honrados. Y Federico, realmente ha llegado este día, a pesar que conversamos siempre, pero este día es muy especial porque tenemos la oportunidad de tenerte junto al equipo de Notoria, de tenerte en territorio boliviano, de hablar contigo, así ya ahora casi tan familiar el tema del Zoom. Muy honrado, Federico, porque estés con nosotros, por ser un consejero de Notoria y agradecerte siempre por todo lo que nos has ayudado hasta ahora y nos vas a seguir ayudando porque te llamamos todo el tiempo para molestarte. Y bueno, como dice Carlitos, es un conversatorio, queremos hacerlo algo dialogal, más que formal, y bueno, vamos a presentar contigo Sí Somos Innovación ahora en Bolivia. Dale, Fede. Bueno, Silvia, muchas gracias tanto a vos como a Carlos, a Alejandro que nos está ayudando con el soporte técnico de esta charla. Y sí, un placer estar, digamos, en Bolivia virtualmente por ahora. Ojalá que próximamente
lo pueda hacer físicamente, digamos, ojalá más temprano que tarde. Ojalá se pueda podamos volver a viajar lo antes que se pueda. Pero bueno, mientras tanto, por suerte, tenemos todo este tipo de herramientas que nos permite estar mucho más cerca de lo que estaríamos en otras circunstancias. Y hoy sí, lo que nos convoca es, bueno, o sea, nos convoca, por supuesto, Somos Innovación, pero también nos convoca el gran trabajo que hacen ustedes en Bolivia y por eso estamos como presentando la red para Bolivia y para todo el resto de Latinoamérica, por supuesto, pero sobre todo haciendo el foco en el trabajo que vamos a hacer en Bolivia. Te cuento brevemente y por supuesto aprovechemos para conversar un poco y preguntarnos las dudas sobre las dudas que haya. No quiero estar hablando durante 10 minutos seguidos o 15. Voy a tratar de ser corto, pero bueno, la red Somos Innovación, tal como indica su nombre, es, bueno, una red pro innovación y es una red. Eso a mí me gusta siempre hacer mucho hincapié al respecto. Tenemos la suerte de tener representantes en cada uno de los países de Latinoamérica, prácticamente en todos, de México hasta Argentina y Chile, o sea, bien del norte de Latinoamérica hasta el extremo sur. Estamos presentes en casi todos los países con un esquema exactamente igual al de Bolivia, con gente, básicamente con think tanks, fundaciones, grupos de estudio, en cada uno de los países. Y la idea es, digamos, que los héroes, los que hagan y los que logren hacer el trabajo y realizar reformas en cada uno de los países sean nuestros socios locales. Pero nos parece también muy importante que haya, digamos, una representación latinoamericana, en el sentido que, por supuesto, Latinoamérica es una región inmensa y muy heterogénea, pero también muy homogénea en muchos aspectos, y donde, digamos, ciertas problemáticas se repiten y ciertas soluciones también probablemente sean similares en cada uno, la necesidad de esas soluciones sea la misma en cada uno de nuestros países. Entonces, por eso nos parece muy importante que Somos Innovación sea una red a nivel latinoamericano y que tenga este grado de presencia latinoamericana un poquito centralizada y después presencia en cada uno de los países más descentralizada, porque nadie sabe mejor que la gente en cada uno de los países cuáles son exactamente los problemas y cuáles son las soluciones vinculadas al tema de innovación que se demandan en cada país, Bolivia, Argentina, Chile, etc. Y a ver, ¿qué es lo que queremos defender? Muy sencillamente, nos parecen dos cosas, y así te paso la palabra a vos. Nos parece que primero, la innovación es fundamental para mejorar la calidad de vida, el estándar de vida y el nivel de riqueza de cada uno de nuestros países, y tiene que estar permitida por defecto. O sea, mejor dicho, si se quiere, tenemos que volver a lograr que rija para la innovación el principio de inocencia. Es un problema muy grande, y esto vos, Silvia, lo sabes muy bien, es un problema muy grande que cuando un innovador, sea una persona, una empresa, un grupo de empresas o lo que sea, cuando tienen que explicarle, cuando necesitan obligatoriamente la bendición de un burócrata para poder operar, eso es un problema grave. Ni hablar cuando tienen directamente que ir a pedirle permiso a sus competidores, eso es un problema muy grave. La innovación debería estar permitida, salvo que verdaderamente se pueda realizar una crítica muy, muy seria y muy severa. Cualquier tipo de producto o servicio o modelo de negocio innovador debería estar permitido y justamente ser dejado a que la gente lo elija o no en el mercado, es decir, en las interacciones libres y voluntarias de los individuos. Y el otro punto también que me parece muy importante, antes de pasarte la palabra a vos, es el punto de que la innovación representa en gran parte, no es lo único, pero representa en gran parte la capacidad humana de resolución de problemas.
a través de la innovación es como nos involucramos en tratar de resolver problemas y presentamos, digamos, al mercado, lo que significa, porque a veces hablamos del mercado como si fuera una persona, es decir, le presentamos al resto de la sociedad, al resto de la gente, incluso a nuestros amigos, a nuestras familias, a todo el mundo, diversas maneras de poder solucionar problemas. En un lugar como Latinoamérica, donde desgraciadamente tenemos muchos problemas y a veces somos muy creativos para crearnos más problemas, el punto de tratar de tener una capacidad para resolverlos lo más grande y abierta posible es fundamental. Entonces, muy sencillamente creo que este es el punto central que queremos tratar a través de Somos Innovación en cada uno de nuestros países. Cómo liberar la capacidad creativa y la capacidad de resolución de problemas a través de la innovación en toda Latinoamérica. Bueno, nos gusta a nosotros ese concepto también de trabajar en redes, naturalmente, porque esa es una cooperación más extensa entre individuos. Y ahí yo veo como 3 temas a abordar. Un poco que las estructuras del tema de innovación en los distintos países, estoy hablando de las estructuras institucionales de cada país, han estado como muy lentas, ¿no? Que mantienen un nivel muy bajo en general en los aportes desde la innovación a la productividad y a la competitividad, ¿no? ¿Cuáles han sido los países que digamos, han crecido más en este tema? Y se reportan en otras escalas también. Siempre es Chile, es Costa Rica, México y en este caso de la innovación Uruguay. Pero centralmente los 3 países grandes es que tienen un nivel de comportamiento en innovación superior a otros indicadores respecto al resto de los países. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Y ahí viene mi segundo punto. Yo pienso que el tema de innovación conceptualmente e instrumentalmente no se asume ni siquiera desde el sector privado. De hecho, ha pasado a ser como una política más en el contexto de las políticas públicas, pero, digamos, abordar como tal la innovación presupone muchos riesgos también para los sectores privados, ¿no? ¿Y por qué te digo lo que tú muy bien decías, Federico? Este tema de la innovación en realidad es un tema más que de política pública, de hecho se puede convertir en eso, pero es un tema comportamental. O sea, ¿quiénes innovan? Las personas. ¿Y en qué marco lo hacen? En el marco de sus atributos, pero también de las oportunidades y las posibilidades que existen. Y a mí me parece que ese estancamiento que te decía que observo en términos generales en los países, tiene que ver con la rigidez de las instituciones y el valor que le otorgan a la innovación. No sé cómo ves tú que estás viendo todas esta red en los otros países. Súper interesantes las 3 observaciones que hiciste. Estaba tomando notas mientras te escuchaba. Sí, yo, digamos, comparto el análisis que haces, lo comparto completamente. Me atrevo a agregar un par de cosas, así como notas al pie de lo que mencionabas. Respecto de las estructuras institucionales lentas, sí, creo que diste diste justamente en el clavo. Ahí hay un problema grave. A mí me gusta siempre poner ejemplos respecto de esto porque, digamos, hacen que más fácil entender de qué estamos hablando. Hace poco en Colombia, para Navidad del año pasado, la empresa Uber, que es esta empresa, no sé si está presente en Bolivia, pero hay varias similares, ¿viste? Para compartir viajes, ir de un lado a otro dentro de una ciudad. Uber fue básicamente echada del país, después por suerte pudo volver, pero fue echada del país y la estrategia, digamos, legal que se utilizó para echarla
fue una normativa del año 1996. En 1996, bueno, digamos, Internet todavía no estaba demasiado desarrollada. Los teléfonos inteligentes no existían. O sea, no estamos hablando de no había, en 1996 no había compañías como Uber. Por supuesto no había compañías como Uber. Pero no existían ni siquiera los teléfonos inteligentes. Entonces, no existía el iPhone, para ponerlo claro. Entonces, con una normativa previa al iPhone, se echa a una empresa innovadora. Es más o menos como aplicarle normativas de los carruajes a los autos que funcionan con motor. No tiene sentido. Entonces, hay un tema institucional muy fuerte que hay que tratar, que es, y acá también, y este es un punto que todos tenemos que tener en cuenta, y los que más tendrían que tener en cuenta es la gente que trabaja para el sector público, porque les tendría que dar una dosis de humildad. Es muy probable, yo diría que casi es una certeza, que la regulación siempre esté por detrás de la innovación, porque la regulación hay cosas que no puede prever qué es lo que vamos a descubrir en el futuro. O sea, lo único que hace muchas veces es digamos, prevenir cosas que podríamos hacer en el futuro, pero no preverlas. Entonces, siempre va a estar por detrás. Entonces, tendrían siempre, digamos, toda regulación debería tener siempre ese grado de humildad de saber que muchas veces puede ser aplicada a cosas que por definición no pudo haber previsto. Entonces, ese es un punto importante. Yo creo que hay un rol, y acá yendo un poco a la cuestión que mencionabas en el segundo punto de la innovación como política pública, yo creo que a ver, la innovación no debería ser una política pública, la innovación no puede ser motorizada desde el sector público. Sí creo que hay un rol desde el sector público, creo que hay dos roles respecto a la innovación. Uno es sencillo de denunciar y mucho más difícil de lograr, que es que básicamente no la entorpezca. Eso sería fundamental, que digamos los innovadores, las empresas, los individuos puedan operar sin tener que rendir cuentas constantemente al Estado, tener que adecuarse a regulaciones que los asfixian y todo este tipo de cosas que en Latinoamérica conocemos bien. El otro punto que yo creo que el Estado podría cumplir respecto de la innovación es, el Estado muchas veces tiene un rol simbólico en cada una de nuestras sociedades. Y si nosotros lográramos que, sobre todo desde los entes regulatorios, desde la burocracia en general, haya una visión mucho más abierta y mucho más, digamos, de una mayor apertura respecto de la innovación, de esto que hablábamos hace un minuto, de una mirada desde el Estado a la innovación, desde el respeto y desde la humildad. Si nosotros lográramos eso, lo que yo creo que pasaría es que eso haría un efecto de retroalimentación en todo, digamos, el ecosistema de la economía y de la innovación, porque permitiría que, digamos, que empresas e individuos se atrevan más a tomar riesgos porque sabrían que, digamos, a ver, es muy difícil innovar y muchas de las empresas innovadoras terminan en la quiebra porque es difícil lograr tener un producto que los consumidores acepten. Pero si a eso le agregamos, además, que con toda la incertidumbre que eso implica, además hay que tener en cuenta que quizás uno es destruido por tener o no tener un sello, eso es un problema mucho más grave. Entonces, si nosotros lográramos tener un sistema respecto a la innovación, y en esto yo sí creo que el Estado puede cumplir ese rol que es, digamos, no entorpecer y generar un clima más propicio a la innovación, eso se vería reflejado y retroalimentado en todos los participantes, en todos los actores que están en el ecosistema de la innovación, por llamarlo de alguna manera. Ahí creo que en Latinoamérica tenemos que hacer mucho
para tratar de mejorar la situación. Silvia, te perdí. Aló, estoy aquí. A ver. Ahí está. Te dejamos de ver, me parece. Ahora Ahí está. estoy aquí. Bueno, no sé qué pasó. Una cosa rara. Federico, cuando yo me refería un poco al rol del Estado, me parece que el campo de las innovaciones, el campo mismo de la empresarialidad como tal, ha estado un poco estanca, por decirte, porque también ha habido un avasallamiento, por lo menos en Bolivia, del sector público sobre el sector privado. Y entonces es hecho pensar a los consumidores en general que el sector público deberá dar una respuesta. Ha avasallado los campos que son propios de los individuos, de las empresas, del sector privado como tal, ¿no? Entonces, para mí, el único rol que tuviese que tener es su carácter indicativo, incluso orientativo. Las inversiones están allí, señores, ¿no? Y yo les voy a garantizar como Estado un marco jurídico para atraer más inversiones. Vos sabés que yo soy medio ANCAP, ¿no ve? Pero claro, tampoco puedo abstraerme de la realidad concreta y entonces ahí hay que pensar que en general los estados en los temas de innovación tienen que tener solamente esa función de orientar el tema de la inversión, dónde están las inversiones, pero sobre todo facilitar el paso de esas inversiones en los territorios. Porque quienes saben hacer sus trabajos, sus tareas, son los agentes privados, no es el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos años acá, yo veo que a pesar que los bolivianos tienen una capacidad impresionante de crear, de innovar, de hecho es el tercer país, según una escala en la región, de los más creadores, ¿no? Entonces, los bolivianos y los peruanos, argentinos y bolivianos, en un estudio danés, creo, son los más, en términos generales, los que más pueden crear cosas, tienen una capacidad increíble. Y si comparas ahorita los tres países, Argentina, Bolivia y Perú, el país que más ha mejorado su ingreso per cápita o ha aportado por tema de innovación y que a su vez el país ha retribuido con un porcentaje a los innovadores ha sido Perú. ¿Por qué? Porque su economía ha sido mucho más libre respecto a Bolivia y la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado está matando las capacidades emprendedoras de la gente, se arroga temas que no son de ellos, ¿no? Y aquí en Bolivia tenemos unas, justo esta tarde conversaba con un colega también que está en Notoria, me decía, mira, ¿para qué ha servido en temas de innovación? Se ha creado en Bolivia un satélite que se llama Tupac Katari, ¿no? Supuestamente un sistema satelital georreferencial que iba a permitir a las comunidades avanzar en temas de educación, en temas de salud, 500 millones de dólares, algo así me comentaba este mismo. ¿Y dónde está? No hay, no opera, no sirve. El otro, y sin embargo se ha gastado tanta plata y no funciona. Porque no es su rol. Entonces, ¿qué es? ¿Es un monstruo? ¿Es un elefante blanco? ¿Qué hay detrás de esa plata? Mira con esa plata cuántos innovadores hubiesen en Bolivia podido desarrollar sus ideas de proyectos, sus modelos de negocio. Y otra forma también que ha sido muy fuerte para Bolivia, también comentaba con este colega, era que el gobierno ha decidido hacer computadoras, ¿no? Y también celulares. Y lo que ha hecho es, y se llamaba equipos, ¿no? Entonces esas computadoras con la idea de mejorar la educación desde el Estado, ellos son los innovadores, y lo que han hecho es crear unos sistemas, ¿cómo se llama eso, Federico? Cuando traes sistemas y reembolsas a otro, ¿no? No sé esa palabra, pero que no creas en realidad, lo que estás es haciendo rearmar cosas obsoletas, ¿no? Y la conclusión de todo eso ha sido algo tragicómico, porque les han dado a los profesores, en el sentido de mejorar la educación, computadoras que no sirven, ¿ya? Pero más allá de eso, y lo más chistoso ha sido, yo me acuerdo muy bien cuando han sacado estos productos del mercado,
en el sentido de decir que van a sacar las computadoras, pero más no los celulares, porque ellos van a competir con el Apple, ¿no? Entonces, unas cosas así tan sórdidas. Y en todo eso, claro, los bolivianos se pierden y dicen, bueno, ¿ahora qué nos va a dar el Estado? Y encima se están los grandes emprendedores, porque hay grandes capacidades así en estos países, y en general en toda América Latina, ¿no? O sea, ¿quién crea que innova? Pues las personas, pero no pueden ir adelante, como bien sabes, mi querido Federico, porque además están estos otros temas impositivos, además de regular la actividad económica, lo que tú estabas hablando, de castigarlos con esa forma. Y claro, cuando uno quiere hacer algo, se aleja hasta del concepto de innovar, porque dice, ¿para qué? Si igual no voy a tener una opción, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece el programa que ahora, como Bolivia, vamos a ser parte, para ver cómo podemos hablar nosotros desde el programa, si somos innovación, contigo, con los otros colegas, y sobre todo los think tank, ¿no es cierto?, de ir haciendo una especie de hacia arriba, de incidir en las políticas públicas. Por favor, no regulen tanto, no controlen tanto, que la actividad la vamos a hacer nosotros. Facilitar, y ahora más que nunca, y esto es para nosotros clave, que habíamos comentado Federico, y no solo Bolivia, sino el contexto de la región, nos toca salir ahorita al mercado. Ya, bueno, me refiero después de esta pandemia del COVID que hemos estado. Si ya estábamos rezagados, ahora peor. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, tú ves qué hacemos ahora. Hay un exceso de angustia también en ver cómo enfrentamos este mercado, y este mercado de las innovaciones está ahí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, yo quisiera ver tu punto de vista, es cómo vamos a hacer como red que en este momento nos está debatiendo tanto, ¿no? Sí, bueno, mucho para digamos, sacar de todo lo que decías. Yo creo, voy a empezar por lo último. Es muy importante, a ver, no estamos viviendo un buen momento, lamentablemente, y 2020, tanto en temas de salud como en temas como en temas económicos, yo creo lamentablemente que va a ser en cuestiones económicas mucho peor que en temas de salud. Va a ser un año complejo. Creo que también estamos viendo cómo la innovación nos puede ayudar a sobrepasar todos los problemas que estamos enfrentando. Y por otro lado también, y como vos decías, que justamente la innovación es eso, es gente, muchas veces gente empezando una empresa en su casa, porque a veces hay una idea demasiado romantizada respecto de la innovación. Es cierto que a veces la innovación puede estar vinculada casi con la genialidad, y es cierto también que a veces la innovación requiere de inversiones gigantescas. Muchas veces, y en esto yo sigo mucho a un autor inglés que se llama Matt Ridley, que de hecho está por sacar un libro ahora al respecto de, si es que no salió en estos días, al respecto de la innovación en general. La innovación muchas veces tiene más que ver, como dice Ridley, con la transpiración que con la inspiración. Muchas veces la innovación es simplemente tratar de buscar de maneras, digamos, creativas, tratar de combinar cosas ya existentes de formas que no habíamos pensado. Y hemos visto en el contexto de esta pandemia horrible que estamos atravesando y de todos los problemas con las cuarentenas y este tipo de cosas, hemos visto cómo, por ejemplo, plataformas de deliveries de comidas como Globo, no sé, no le quiero hacer propaganda, pero bueno, como la Rappi, Globo, Uber Eats, todas las que existen, o sea, todas las que existen, cómo nos han ayudado muchísimo con, digamos, pequeñas cosas, no les quiero bajar el precio, pero o sea, con pequeñas cosas como, por ejemplo, envíos sin contacto y cosas así para que la gente pueda, digamos, recibir comida en su casa sin tener que salir, sobre todo la gente más grande, en la actualidad, que son el grupo más vulnerable respecto al coronavirus, cómo con cosas pequeñas, entre comillas, hemos logrado mejorar, digamos, esta situación muchísimo.
Y ese es un punto, creo que tenemos que aprender mucho de esto, porque creo que ahí también vemos cómo, digamos, las políticas públicas así generales y las regulaciones así en general muchas veces son como, tendrían que ser un bisturí y en realidad son como un cuchillo gigante que se aplica de una manera tal cual, bastante feroz. Y cómo vemos que en cambio desde la innovación, con pequeñas medidas, pero muy bien pensadas y muy bien, digamos, y muy bien apuntadas, logramos solucionar problemas sin la grandilocuencia de decir, bueno, vamos a poner a toda la sociedad en cuarentena, pero de una manera mucho más efectiva. Y el otro punto que vos hacías que me parece importantísimo y que quiero reflexionar al respecto un minutito más, es el tema justamente de cómo muchas veces hay dos cosas, digamos, desde los gobiernos que atentan contra la innovación. Una es justamente el tema de los gastos y esta idea de creer que los burócratas pueden jugar a ser innovadores. Y eso es un problema gravísimo. En mi ciudad natal, en Rosario, se acaba de aprobar una especie de aplicación, o sea, no sé ni cómo llamarla porque calculo que va a ser una cosa totalmente amorfa, pero han tratado, está esta compañía que en su origen es argentina, se llama Mercado Libre, y han creado una aplicación, no sé, para que la gente ofrezca servicios, venda cosas, no sé bien para qué es, porque bueno, es todo un adefesio burocrático, pero a la que llaman Mercado Justo. Y por supuesto, le copiaron además toda la estética a Mercado Libre, entre paréntesis. Habría que ver si los Mercados Libres no pueden demandarlos por eso, pero al margen. Cuando el Estado quiere jugar al empresario, normalmente sale mal. Yo no creo que la clase política argentina, por poner el ejemplo de mi país, esté en condiciones de producir un teléfono mejor que los que producen Samsung o Apple. Calculo que no, supongo que en Bolivia, sin querer ofender a la clase política boliviana, calculo que tampoco son capaces de hacer eso. Y es un problema, pero eso sustrae recursos que podrían ser bien utilizados en innovación y en otras cosas. Y el otro punto también que, digamos, que muchas veces nos priva, a ver, hay, digamos, con dinero mal gastado, y me acuerdo en Argentina también estaba toda esta política de ensamblar teléfonos en el sur de Argentina, por eso en un momento el iPhone, por ejemplo, fue un teléfono ilegal, literalmente ilegal en Argentina. Pero por un lado tenemos grandes gastos que sustraen dinero que podría ser fondos que podrían ser bien utilizados en otros ámbitos, y por otro lado, otra cosa que nos priva y esto a veces me desespera pensar cuántas cosas nos estamos perdiendo, no ya por los impuestos, sino por las regulaciones, porque esta es como, digamos, la innovación se enfrenta como este monstruo, digamos, de dos cabezas. Uno, por un lado, es el tema de los impuestos, y el otro, hay varias, por ahí hay más cabezas incluso, pero digamos dos. Uno es el tema de los impuestos, y el otro es el tema de las regulaciones. Las regulaciones muchas veces nos privan de productos y servicios maravillosos. A ver, nosotros estamos haciendo esto a través de Facebook y a través de Zoom. Si a Zoom algún genio se le hubiera ocurrido aplicarle las regulaciones que tenía el telégrafo, y no existiría Zoom. No existiría. Entonces, eso también es un punto muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, y cómo hay muchos productos y servicios que nunca van a llegar a existir por culpa de estas regulaciones y muchos otros que existen, pero están asfixiados debido a estas regulaciones que hay. Y tenemos varios ejemplos, lamentablemente, que si querés podemos conversar, pero ese es un punto grande. Y yo quería aprovechar, Silvia, para preguntarte a vos. Vos sabés, yo te lo he comentado, lamentablemente no lo pudimos hacer en Bolivia, pero lo hicimos en 5 países de Latinoamérica, una encuesta respecto de la visión de cómo los latinoamericanos, cómo la ciudadanía ve a la innovación y qué piensa de ella, y los resultados fueron muy alentadores. Seguro que en un tiempo cuando pase un poco el tema del coronavirus, vamos a estar presentando los resultados. Pero yo lo que creo, y me gustaría saber tu opinión al respecto, en el caso boliviano en particular, yo lo que creo es que
la ciudadanía, la gente común, tiene una visión muy positiva respecto a la innovación y tiene muy claro de que es una manera para mejorar su vida y para mejorar la economía de cada uno de sus países. Eso es básicamente una de las enseñanzas más importantes que nos dejó la encuesta que hicimos en 5 países latinoamericanos. ¿Vos creés que en Bolivia la situación es similar al resto de Latinoamérica? Que la gente... Olvidémonos de los políticos y de los burócratas, el público en general, la gente que trabaja y que paga sus impuestos. ¿Crees que tiene una visión positiva respecto a la innovación? Sí. Yo creo que no solo creo que tiene una visión positiva, sino que la gente es innovadora en sí misma, ¿no? O sea, el 70%, si vinculamos innovación, emprendedurismo e informalidad, hay una correlación total, ¿no? Solo el dato del 70%, te digo de manera global, la gente emprende en Bolivia todos los días. O sea, es increíble la capacidad creativa de la gente. Unos porque son emprendedores natos, ¿no? Y otros porque la fuerza de las circunstancias le lleva a ese proceso de adaptarse a crear cosas, ¿no? Entonces, yo tengo la absoluta claridad y firmeza que el boliviano es increíble de creer en la innovación, de adaptar procesos innovadores, ¿no? Entonces, lo es. Pero hay un problema y tiene mucho que ver con la inseguridad. En el sentido que crea un producto, quiere ponerlo al mercado e inmediatamente, 2 horas después, su producto es copiado, ¿no? Entonces, y ahí tocamos un punto que luego me responde, digamos, Federico, pero es muy importante todo el tema de los derechos de propiedad intelectual. O sea, cómo como red vamos a absolver ese problema, lo vamos a tocar o cómo lo vamos a manejar. Yo pienso que la gente, primero, que es innovadora, luego sale al mercado con su idea y comienzan todos los tormentos. Aparte de todas las cargas impositivas y además para poner un letrero que la alcaldía le dice que la orden del letrero, que arriba, que abajo, que el teléfono, miles de regulaciones, ¿no? Entonces, el innovador también se va como ahogando. Y encima, cuando ha vencido todo esto, está queriendo generar su primer ingreso, el vecino le ha copiado. En Bolivia hay mucho pirata, ¿no? Y entonces ahí habría que hacer una investigación mismo al interior de los propios innovadores y de los emprendedores para ver, bueno, cuál es el que ha creado, ¿no? Porque acá te copian todo, ¿no? Son perfectos, te copian hasta las ideas liberales, o sea, ya date cuenta, ¿no? Entonces, tú dices algo y mañana está ya alguien ya ha creado un think tank también, ¿no? Entonces, y eso pasa en la industria, en las artesanías, en todo, ¿no? Entonces yo creo que dice la gente, ¿para qué voy a pensar para otro? Aún así corre el riesgo y está en el mercado y ese es el sector informal que tenemos. Si esos innovadores bolivianos, y me imagino que pasa lo mismo en Perú y en los países de la región, tuviesen esa libertad económica de transformar su proceso creativo, porque es bien mental, todo esto que te digo yo creo que es mental entre los actores económicos y entre las personas. Pero si tuviese, dejando a los burócratas, esa libertad económica de hacerlo, con seguridad que crearíamos un nuevo escenario para la innovación que nos permita mejorar todos los procesos de ingresos y obviamente cada vez más la productividad y por supuesto la competitividad con nosotros mismos, ¿no? Porque se trata también de crear competitividad entre nosotros mismos, cómo crecemos y ¿no? Pero necesitamos esos escenarios. Pero un tema fundamental, más allá de los impuestos, querido Federico, y quisiera oír tu comentario como red y como Federico, cómo manejar el tema de los derechos de propiedad intelectual, porque sigue siendo una regulación, pero que también influye en la mente de las personas. Es un punto, es súper interesante el punto que haces y es un tema muy,
digamos, es un tema muy complejo, para el cual yo creo que no hay una respuesta definitiva. Por supuesto yo no la tengo, pero además creo que no la hay. A mí lo que sí, digamos, a ver, y como te decía, Somos Innovación es una red descentralizada en muchos aspectos, pero creo que en lo que estamos todos de acuerdo es en lo siguiente. Respecto, la propiedad intelectual yo creo que tiene aspectos muy, muy positivos y que, como vos decías, y ahora voy a un poquito más al respecto, pero tienen que ser defendidos. Creo que también a veces puede llevar a excesos que la vuelven un poquito también anti-innovación. Entonces, digamos, navegar ese fino equilibrio a veces es complicado. Lo que sí yo creo que es fundamental es lo siguiente, y en eso creo que estamos todos de acuerdo los que estamos en Somos Innovación. El primer punto es el tema de, digamos, el tema de la copia en el sentido de la falsificación. Eso es una violación a los derechos de propiedad intelectual que no debería estar permitida en ningún lado. Si yo, digamos, porque las marcas justamente son algo muy importante. Las marcas muchas veces, y eso es a veces lo que nosotros no entendemos, las marcas muchas veces operan casi como un certificado de calidad. Uno sabe, ok, estoy comprando la marca y paga un extra muchas veces, porque sabe, ok, sé que si es una marca, por decir cualquier cosa, no sé, de aire acondicionado, y sí, sé que muy probablemente no se va a incendiar mientras lo esté usando, o cosas así. Entonces, ese es un punto fundamental donde creo que todos los que estamos en Somos Innovación lo queremos defender. El otro tema es justamente cómo usar esas marcas, y esto digamos, tiene un impacto que va mucho más allá de la innovación y de la economía en general, que es el tema de que en muchos países, y en Latinoamérica esto está pasando, creo que el peor ejemplo, lamentablemente, es Chile en este punto, es todo el tema del llamado empaque genérico, que empezó con productos que la mayor parte de la gente considera que son malos, y que es verdad, que no, digamos, no son productos para adultos, no son los mejores productos. Empezó con los cigarrillos, pero ahora se ha extendido a cada vez más cosas. En Chile yo siempre pongo este ejemplo porque me parece atroz, en Chile tienen conejos de Pascua, de Navidad, que no tienen cara, que son una cosa roja, alargada, que parece cualquier cosa. O sea, privar a los niños del placer del chocolate, la verdad es muy cruel. Entonces vemos cómo esto se va extendiendo. Esto empieza, digamos, con las cosas que son más fáciles de demonizar, pero después se va extendiendo a cualquier cosa. En cualquier momento vamos a tener, no sé, manzanas con empaque genérico, porque a alguien se le va a ocurrir que, no sé, las manzanas tienen mucho azúcar o qué sé yo, son muy dulces. Entonces, este también es otro punto fundamental, que es el tema que tiene que ver con todo lo que es la protección de las marcas, y esto se relaciona con derechos de libertad de expresión, va mucho más allá. Cuando uno tiene un gobierno, una regulación que te impone cómo tenés que presentar tu producto, en muchos aspectos te está imponiendo, digamos, cómo vos tenés que hablar, cómo vos tenés que hablarle a la sociedad, cómo vos tenés que hablarle al resto de la gente. Y eso es un problema gravísimo, y en eso estamos todos de acuerdo. El tercer punto es el tema de la copia, y ahí, digamos, yo creo que en una economía competitiva, los diversos, digamos, actores se van como influyendo entre sí. Entonces yo veo que la compañía A está haciendo algo que funciona, los otros tratan de seguirlos, y eso también hace que los precios bajen. Yo creo que ese es un proceso muy positivo. El punto es hasta dónde, digamos, hasta dónde la imitación no se vuelve, digamos, el robo de esta propiedad intelectual. Exacto. Lo que sí podemos hacer, lo que sí deberíamos tratar de que se logre aplicar lo más rápido posible, es lo que tiene que ver con el secreto empresarial, por llamarlo de alguna manera, que deberíamos permitirle a
todas las compañías, a todas las empresas, poder, el llamado secreto industrial, creo que ese era el término que se utilizaba en su momento, poder defender la manera de que hacen las cosas, la manera que procesos, etcétera, etcétera, a través de no tener que publicarlos obligatoriamente. Esto en muchísimas industrias es perfectamente posible. Yo entiendo que, por ejemplo, la industria farmacéutica no puede no publicar lo que tiene un medicamento porque los médicos necesitan saber qué te están dando. Pero en muchos otros aspectos, creo que una manera de defender la propiedad intelectual sin tener que regular tanto, y además permitiendo a las empresas y a las personas ejercer sus libertades de una manera más eficaz, es volver a poner en discusión todo lo que tiene que ver con la privacidad de las empresas, que puedan manejar de la manera que les parezca qué información qué información comparten y qué información no, dentro, por supuesto, de los límites de lo legal y de los límites de la que hay cierta información que tienen que compartir. Pero hay otras cosas que perfectamente las empresas podrían no compartir y esa sería una manera muy eficaz de poder defender su propiedad intelectual. Y hay otras maneras que nos las brinda la tecnología ahora, que es, por ejemplo, lo que hace Amazon con los libros Kindle, con los libros en formato Kindle, que son libros, estoy seguro que hay manera de hackearlos, por eso siempre se encuentra, pero son libros mucho más difíciles de compartir, que uno compra, tiene, digamos, en su biblioteca personal virtual de Amazon, y, digamos, Amazon ha buscado formas de que esos archivos no sean duplicables hasta el infinito. Y creo que para eso también cada emprendedor, cada empresario, cada innovador tiene que tener la libertad absoluta de tratar de, digamos, ponerle el formato y la manera de compartir su producto tal como ellos quieran. Y ahí creo que tenemos varias cosas para poder defender la propiedad intelectual y casi no hemos hablado de ningún tipo de regulación estatal. Quizás para algunas cosas, y perdón Silvia, pero este es un punto que es muy difícil y como te decía, creo que no hay todavía una respuesta definitiva. Creo que eso es muy importante. Creo que quizás hay algún resquicio para la regulación estatal, eso no lo sé bien, digamos, no sé hasta qué punto, pero sí creo que podemos dejar que las empresas hagan mucho, digamos, no les atemos las manos a las empresas para que puedan defender su propiedad intelectual. Y por otro lado, creo que desde el Estado, lo que sí, porque a ver, digamos, el Estado es el monopolio de la fuerza legal, lo que sí tendría que haber un esfuerzo mucho más coordinado y mucho más serio es respecto de las falsificaciones y respecto de lo que hace el propio Estado para birlar la libertad de expresión de las empresas a la hora de comunicar sus marcas. No, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y tú has respondido a una de mis inquietudes, ¿qué hacemos, no? Pero es claro lo que tú dices. Bueno, aparte de que todavía no hay un consenso sobre eso, porque entre los mismos pensadores liberales no hay un acuerdo sobre cómo manejar, ¿no es verdad?, el derecho propietario intelectual, pero me parece que el camino sí es como las patentes también, lo que tú decías bien, la marca, ¿no?, los secretos empresariales y la calidad también, ¿no? Porque tú puedes repetir lo mismo, pero tú sabes qué tiene calidad y qué no. Entonces, la calidad me parece que es para mí una variable de absoluta diferenciación del copyright, digamos, ¿no? Del copy-paste, ¿no? Entonces, me parece que por ahí habría que trabajar. ¿Por qué te digo eso? Porque se trata de darle algún nivel no de darle, sino que las personas, porque nosotros, ¿qué vamos a dar? Las personas son las que tienen que asumir ese nivel de seguridad al momento de hacer sus negocios, el momento de intercambiar, que tenga, si puede ser de calidad, lo voy a patentar, bueno, y de esa manera ir protegiendo un poco, ¿no? Sin embargo, traigo a colación algo que me olvidé de decir hace rato, otro temor de alguna manera, sobre todo de los innovadores en Bolivia,
es el producto chino, ¿no? O sea, los productos, tú encuentras todo chino en Bolivia, todo, ¿no? Y viene justamente por las fronteras de Chile, ¿no? Entonces, hablando con gente que trabaja en manufacturas, en alimentos, en todo, dice, ¿para qué voy a hacer si el chino vende a menos de $1, ¿no? Ahí sabemos cómo es el tema del valor, etcétera, pero operativamente la gente todavía, los pequeños productores o los emprendedores tienen esa lógica de hacer costos. Y cuando hace costos, por supuesto que no le sale el tema de los productos chinos en el mercado. Piensan que esa es su mayor competencia, ¿no? Y luchar contra eso, hacerle entender, mire, pero es que no va por ahí el tema de los costos, más bien va por otro lado, y entonces, pero ya el emprendedor, sobre todo el innovador, dice, no, porque los chinos lo hacen todo. ¿Qué opinas tú de este avasallamiento, que creo que es en la región también, ¿no? Que se da sobre la innovación? Pues los chinos lo han pensado todo y han traído todo. Sí, no, yo creo, a ver, sí, no, es súper interesante lo que traes a la conversación. Yo creo que, a ver, no, los chinos no lo han pensado todo, por suerte, nadie lo ha pensado todo, por suerte, si no sería bastante aburrido nuestro paso por este mundo. Creo que, a ver, siempre va a haber una China, eso lo tenemos que tener claro, en el sentido, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el fabricante de porquerías, como sobre todo, ¿te acordás? Sobre todo en los 90, cuando las cosas chinas empezaban a llegar, que muchas de ellas eran, digamos, muy bajo precio y bastante baja calidad. Bueno, la China posterior a la Segunda Guerra Mundial era Alemania, que hoy produce tecnología de superpunta, o sea, no sé, produce los mejores autos, produce, bueno, compañías farmacéuticas, bueno, no voy a venir para hablar de lo que es el poderío, digamos, industrial y tecnológico alemán. Y Alemania era la China, la productora de porquerías después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso le permitió ir avanzando y completamente cambiar, o sea, por supuesto, tener una mano de obra muy mal paga y ahora una mano de obra paga como con las mejores pagas del mundo. Y China, digamos, si el Partido Comunista no lo impide, va a seguir, y ojalá, porque sería una gran noticia para la humanidad, va a seguir un proceso, esperemos que siga, a ver, el capitalismo normalmente hace que las economías sigan procesos similares. Entonces, se va a volver una economía cada vez más sofisticada, con una industria cada vez más de punta, y hay ciertas cosas que las va a dejar de producir. Y yo estoy seguro, además, que con todo este problema del coronavirus, que además, independientemente de si China es culpable o no de la infección, o qué sé yo, que yo creo en parte que sí, porque no China, por favor, China es un país maravilloso. El gobierno comunista chino tiene mucho que responder respecto, pero eso es para, digamos, otra conversación. Pero las cadenas las cadenas de producción se van a ampliar más, se van a diversificar más, porque también hemos visto que si todas las empresas tienen todo centralizado en China, hay un problema en China y tenemos un problema gravísimo en todo el resto del mundo. Entonces, eso va a llevar necesariamente, y tenemos, digamos, otros países que son más pobres que China, que quieren mejorar, que ya le están haciendo competencia a China, digamos, por digamos, la parte más baja de la cadena. Bangladesh y muchos otros. Y ni hablar lo que está pasando en India, que también es para conversar. Pero esto también nos da gigantescas oportunidades, y eso es lo que en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en México y en todos nuestros países nos tenemos que dar cuenta. Que China primero, que China produzca un montón de cosas, nos permite a nosotros también comprar un montón de cosas para producir, porque esa es una de las magias del comercio. No es únicamente que yo compro, no sé, esta remera terminada y ya está, y es el único tipo, digamos, de intercambio comercial que puedo tener con China. No, uno puede comprar un montón para producir uno necesita importar. El iPhone o cualquier teléfono celular tiene componentes que vienen como de 55 países distintos, entre minerales, entre cosas, o sea, entonces no podría haber, o sea, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, podría producir un iPhone en su totalidad, digamos, porque ni siquiera tiene
ni siquiera tienen los minerales necesarios, la cantidad de minerales que tiene un iPhone entre todos los circuitos y todas las cosas que lo componen, para producirlo. Entonces, eso nos da también una oportunidad gigantesca para insertarnos en esas cadenas y nosotros ofrecer nuestros productos, volvernos parte, utilizar la magia del comercio. Por eso, no le tenemos que tener miedo, es todo lo contrario, esta es una oportunidad muy grande y lo que vemos también es lo siguiente. Todos los países más abiertos al comercio son países que son los más ricos, donde no hay pobres en el sentido que nosotros tenemos pobres, porque lamentablemente en Latinoamérica, cuando nosotros hablamos de gente pobre, estamos hablando de gente, no es como cuando se habla en Estados Unidos que un tipo tiene 2 autos y vive en una casa linda, no, es gente que tiene problemas para subsistir. O sea, eso a través de la apertura comercial, de respetar los derechos de propiedad, de defender la innovación, lo eliminaríamos, sobrepasaríamos y nos abriría un mundo de oportunidades. Entonces, no, China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, lo mejor que nos podría pasar es poder comerciar absolutamente de forma libre con todos ellos, y eso es lo que nos permitiría justamente poder incorporarnos al mundo y mejorar la situación de cada uno de nuestros ciudadanos. Así que no hay que tenerle miedo a China, y además los chinos no han pensado todo, no producen todo, pero nos dan una oportunidad a nosotros muy grande para volvernos más productivos y más eficientes. No, sin duda, Federico. Lo que yo te comento es, digamos, la visión de las personas para emprender, y los chinos están. Lo que pasa es que también hay cánones muy fuertes, en unas barreras mentales, como te digo, para mí, todos esos temas mentales muy fuertes, en el sentido, dice, ellos pagan impuestos, ellos son de contrabando. No obstante, por ese vía de contrabando, donde llegan muchos productos chinos, pero para el libre comercio no tiene estas barreras, ¿no es cierto? Y eso también hay que enseñar a la gente a decir, qué bueno, ¿qué tenemos nosotros los que pensamos en el libre mercado? Esos intercambios libres, sin barreras, sin aduanas, sin esas cosas que te imponen, ¿no? Pero muchos de los beneficios que tú has nombrado han llegado a Bolivia vía las fronteras de Chile, ¿no? Y a precios muy baratos, que les ha servido mucho, ¿no es cierto?, para hacer y rehacer nuevos productos, pero también para acceder a muchos bienes, ¿no? Si Chile no hubiese firmado probablemente esos acuerdos de libre comercio con la China, con los más grandes, ¿no? Entonces, sus acuerdos de libre comercio, intercambio de mercaderías, finalmente han rebotado también en Bolivia, ¿no? Porque hasta los más pobres finalmente han podido acceder a un celular, a una pantalla plana, muchas cosas, y han llegado por la vía del contrabando. No quiero justificar que el contrabando, porque tú sabes que aquí está todo tan normado, la señora está llamando, ¿no? Pero me refiero a cómo el libre comercio realmente permite las ventajas de lo que hasta los vecinos hacen para que uno se beneficie, ¿no? Entonces, pero posesionar estos beneficios en la mente de las personas es como que cuesta, y yo creo que ahí en la red vamos a tener la posibilidad de discutir con los emprendedores, con todos los innovadores, sobre los beneficios de eso. Y has dicho una cosa, ya no sé ni en qué hora estamos, porque ya me enganché en la charla contigo, Fede. Has nombrado un tema absolutamente vital, y es el tema de las integraciones, ¿no? Que estas integraciones económicas, ¿no? Entonces, para sacar, digamos, a los pobres de la pobreza, que sabemos bien qué son los libres mercados, qué es el capitalismo, no hay otra, pues hasta ahora no vemos que hayan salido los pobres por otros mecanismos que no sean a partir de sus propios esfuerzos y beneficios, ¿no? Pero me refiero que también no lo hace solo, se necesita esas integraciones en los propios países, los sectores transformadores con los sectores agrícolas. ¿Cómo va a salir el mundo rural si no se integra a otro más grande, más superior? Y a su vez, esos, ¿cómo van a salir si no se integra con lo que tú estabas viviendo, ¿no? Con otros países que sí tienen la ciencia, el conocimiento, las inversiones. Entonces, ese es otro tema, Federico, querido, que yo estoy segura que en la red la vamos a ir trabajando. Integraciones económicas
entre al interior de los países, de los sectores, pero también de los otros países. Y me parece que la red, sí, ahora sí somos una oportunidad para estimular ese tipo de integraciones. ¿O qué opinas tú, no? Y hacer la incidencia, obviamente. Sí, totalmente de acuerdo. Mencionabas el tema del agro y aprovecho para hacer un poco de propaganda. Digamos, todo lo de Somos Innovación lo pueden encontrar en somosinnovación.lat y en redes sociales a través de Somos Innovación. Y desde hace un tiempo tenemos un podcast, que era un proyecto que queríamos lanzar y que, bueno, el tema del coronavirus y de no poder salir de nuestras casas y todas estas complicaciones lo aceleró. Y en el último episodio tuve una charla muy interesante con un innovador en temas de agro en Argentina. Vos sabés que el agro en Argentina es un sector extremadamente dinámico y competitivo a nivel mundial. En Argentina, en economía, no tenemos muchas cosas para estar orgullosos, lamentablemente. El agro es una de esas pocas joyas que tenemos. Y es un sector, además que, y esto sin, digamos, sin caer en ningún tipo de polémica, es muy castigado por nuestro propio Estado. O sea, es un sector que en lugar de, yo no estoy a favor de los subsidios, pero en lugar de tener subsidios tiene que pagar para exportarlo, que es una cosa que prácticamente no pasa en ningún lado. Y el tema de, digamos, la tecnificación del agro, cómo las innovaciones han implicado que el agro sea mucho más productivo, mucho más amigable con el medio ambiente. Y todo eso es fundamental y en eso todavía hay muchísimo para hacer, muchísimo para incorporar en cada uno de nuestros países. Creo que en eso Latinoamérica en general es más bien de avanzada, pero hay mucho todavía para hacer y ese sí, tal cual, ese es un punto importantísimo. Ahí creo que nuestros países, o la mayoría al menos de ellos, tienen además una gran ventaja comparativa y competitiva y tenemos que aprovechar eso. O sea, desde Latinoamérica, desde muchos países latinoamericanos, podemos básicamente alimentar al mundo. Esa no es una ventaja menor. No, Si claro. nosotros creamos un sistema que permita que cada uno de nosotros pueda ser lo más productivo posible, pueda ser lo más innovador posible, tenemos todo para que nos vaya bien. Yo Silvia, digamos, para dejar también un mensaje optimista. Latinoamérica tiene un montón de problemas, pero yo también creo que es una región que está mejorando y está mejorando silenciosamente, digamos, con las idas y vueltas que nosotros tenemos, pero creo que está mejorando y que va a seguir mejorando. Y por otro lado, también algo que tenemos que tener siempre muy claro. En ningún lado está escrito que en Latinoamérica tengamos que tener la cantidad de pobres que tenemos. Eso es algo que sobre todo es autoinfligido, lo que es muy triste, pero por otro lado es algo que podemos solucionar. Podemos mejorarle la vida a la mayor parte, si no a toda la población de cada uno de nuestros países. Podemos iniciar la senda hacia el desarrollo mucho más rápido y mucho más fácilmente, no porque sea fácil, digo, pero porque no, digamos, no es un camino imposible, no es un camino tan complicado, haciendo ciertas reformas, liberando la energía creativa de cada uno de los latinoamericanos, liberando a los innovadores, liberando a los empresarios, bueno, liberando el emprendedorismo, volviendo empresario una palabra que no sea una mala palabra, muchas veces, y eso pasa en todos nuestros contextos, cuando empresario suena casi a violador de menores, eso es un problema muy grave, pero se puede hacer. Y hay casos, a ver, y no tenemos que remontarnos muy lejos, países asiáticos que tenían pobrezas peores que las africanas en los 60s, que hoy por hoy son países modelo, Corea del Sur, las reformas que se hicieron en Nueva Zelanda, en Irlanda, hay un montón de países, bueno, los países del Báltico, que son países que yo admiro muchísimo y de los cuales en toda Latinoamérica podríamos aprender un montón. Y digamos, en otros lugares del mundo, en otras partes del mundo, en otras regiones, también han tenido problemas muy serios. Nosotros no tenemos el monopolio de tener problemas. Es verdad que en Latinoamérica hemos tenido problemas, es verdad que ha habido situaciones muy complicadas, sí, es cierto.
no somos los únicos que han tenido problemas y los podemos superar de la misma manera que otros en otras regiones han superado sus problemas. Hasta no hace tanto tiempo, en la mitad del mundo había comunismo. Yo en este momento te estoy hablando desde Polonia, desde Varsovia. Polonia estuvo, primero la invadieron los nazis, después los comunistas, después Varsovia es una ciudad que la borraron del mapa directamente, y hoy es con problemas y todo, pero es una de las economías más dinámicas de Europa. Entonces, que no me vengan a decir que los problemas no se pueden solucionar. Los problemas se pueden solucionar. En Latinoamérica tenemos un montón de gente talentosa, tenemos un montón de gente que quiere trabajar, un montón de gente que quiere mejorar su situación, y a esa gente le tenemos que dar las herramientas para que pueda solucionar sus problemas. Y eso no es tan difícil. Entonces tenemos una oportunidad inmensa frente a nosotros y en poco tiempo podemos cambiarle completamente la cara a cada uno de nuestros países. Y creo que ese es un desafío maravilloso y que nos tiene que llenar de alegría, porque muchas veces nos enfocamos en las enfermedades, digamos, en las enfermedades sociales que tenemos, pero yo siempre digo lo mismo, uno a veces va al médico y necesita que el médico lo rete un poco, que el médico te diga, deja de fumar, anda al gimnasio, no seas tan sedentario, no sé, no tomes tanta cerveza, eso es verdad, pero uno también va al médico para buscar una cura, y a través de la innovación, a través de las economías abiertas, a través del comercio internacional, del libre comercio, a través de la tecnología, esas curas, digamos, para los males sociales que tenemos, existen, están ahí. Es simplemente que nos decidamos a utilizarlas. Entonces, hay mucho para ser optimista y hay mucho para mejorar muy rápido. Exacto, Fede. Es que parte de estos temas del desarrollo, de la innovación, es que nos hacen sentir como inferiores, no vamos a poder, no vamos a crecer, el Estado lo va a hacer. Este es como un instrumento también psicológico, ¿no? Dicen, no voy a poder. Y nuestras concentraciones rurales, nuestras concentraciones de personas de extracción rural, dicen, no voy a poder. Y sin embargo, puede. Entonces, y además que todos juntos podemos mucho más. Entonces, me refiero que parte de nuestro trabajo de innovación es, a ver, vamos, adelante, podemos, tenemos toda una oportunidad, el mundo, podemos dotar de alimentos al mundo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y transformados y productos en línea. Hay que hacer algunos trabajos con alguna gente en el sentido de los chips tecnológicos que no tienen, digamos, y también trabajar en los procesos de especialización. Pero todo eso es absolutamente posible si también cambiamos ese esquema mental de, vamos, podemos, en la lógica que tú dices. Tú has nombrado todos los países que han tenido peores problemas tal vez que nosotros, mira Varsovia, ¿no? Y sin embargo están arriba. Entonces, por eso me gusta, sí somos innovación, porque está dotado también de esa energía vital que nos hace ser nosotros mismos y salir adelante, ¿no? Y además ya me estoy copiando todos los temas del agro rural, bueno, de toda la experiencia que ustedes tienen en campo, ¿no? La Argentina sí tiene fabulosísimas experiencias en muchos rubros del sector agropecuario, y que luego hablaremos ya, como dicen aquí los expertos, bajo línea, con nuestra agenda de sí somos innovación, para seguir por esa línea, Federico, que ahora, después de escucharte, a mí me llena de absoluta capacidad positiva, innovadora, ¿no? Para seguir adelante, porque ese rol tenemos que ser, dotar de alegría a la gente, vamos a salir, y vamos a salir. Esa es una forma muy, muy interesante de enfrentar la vida. Vamos a salir. Y lo vamos a hacer, porque si no puedo, no va a poder, ¿no? Entonces, eso quería decirte. Y bueno, tengo muchos temas más que quería hablar contigo, pero tal vez podamos hacerlo en una segunda oportunidad, Federico. Si tú quisieras decirnos algo, claro, vamos a seguir con la agenda después, pero ahora que están otros amigos también escuchándonos, para ver cómo posicionamos estas ideas de innovación que tenemos en Bolivia y nuestros otros países en la región.
Bueno, Silvia, primero un placer haber estado conversando contigo, con Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de Facebook y a los que vean el video después cuando esté subido a YouTube y distintas redes. A quienes, y bueno, primero felicitarte por el trabajo maravilloso que están haciendo vos y cada uno de los miembros del Instituto Notoria. Es muy importante lo que están haciendo. A todos los que les interese la innovación, el libre comercio, la apertura al mundo, digamos, desde una perspectiva boliviana, yo los invito a que traten de sumarse al Instituto Notoria. A todos los que les interese el tema de la cuestión de innovación, como yo decía, a ver, Somos Innovación es una red y está compuesta por cada una de nuestras partes a nivel nacional. Entonces, a quienes les interese la cuestión de la innovación, quieran potenciar la innovación en Bolivia, los invito a que se sumen a Notoria, que traten de ser voluntarios para Notoria y en el caso que puedan, hasta que le hagan una donación a Notoria, que siempre ayuda. Y eso lo sabemos bien cada uno de los que está en el sector, digamos, de fundación, en el sector privado, siempre sabemos que las donaciones siempre ayudan. Y no hay donación pequeña, nunca una donación es demasiado pequeña. Pero también jóvenes pueden aprovechar donando su tiempo. Sabemos los jóvenes normalmente no tienen dinero, pero bueno, tienen tiempo, que pueden donar su tiempo. Y como decía, el que esté interesado en innovación en Bolivia, que se sume a Notoria, porque es sumarse a Somos Innovación inmediatamente. Y después, a ver, me encantaría que podamos seguir teniendo conversaciones de este estilo en el futuro. Ha sido un placer. Vamos a estar seguramente anunciando una serie de eventos y cosas que haremos online. Ojalá que a fin de año podamos hacer cosas presenciales. Como hablábamos antes de empezar, yo no doy el 2020 por perdido aún. Y vamos a ver cuando, bueno, yo ahora en este momento literalmente estoy varado en Varsovia, no puedo salir, pero bueno, ya en algún momento podremos todos volver a viajar, podremos hacer las cosas que queremos, y seguro vamos a estar haciendo muchas cosas a nivel Somos Innovación y a nivel Somos Innovación Bolivia con el Instituto Notoria. Así que la gente que esté interesada siga Notoria por redes sociales, si quiere también que siga Somos Innovación a través de redes sociales, y vamos a estar presentando una agenda muy ambiciosa, seguro, de proyectos, de eventos, de seminarios, de capacitaciones. Así que va a haber mucho. Esto es simplemente la presentación, digamos, de Somos Innovación para Bolivia, cuál es, digamos, el espíritu que nos anima, y ahora se viene el trabajo de verdad y va a haber muchísimas cosas, seguro, que en el tintero. Así que a todos los que nos acompañaron en esta charla, muchísimas gracias y que sigan conectados porque se vienen cosas muy interesantes. No, a ti, Federico, agradecerte infinitamente por toda esa energía, esa entrega que nos das, como siempre, nuestro consejero, nuestro amigo y nuestro compañero de trabajo. Estamos seguros que contigo y con la experiencia de los otros países, acá en Bolivia, la gente que pueda beneficiarse de los programas que podamos hacer acá, que ya lo estamos haciendo, pues claro, se van a beneficiar porque hay robustez en lo que estamos haciendo, hay experiencia en el tema de innovación, y ya te comprometo para una próxima charla para hablar sobre el patrón innovador, el negocio en marcha, ¿no? Entonces eso lo vamos a programar para otra charla, pero gracias otra vez a todos los que nos están oyendo, a ti particularmente, al resto de los colegas que son de Sí Somos Innovación en la región, y a todos los chicos de las escuelas notorianas, de otros jóvenes que también nos siguen y nos escriben del Alto, sobre todo. En Notoria sabemos que cada vez más nos escriben muchas asociaciones y son emprendedores. Entonces, con todos ellos vamos a trabajar pronto. Y claro, muchas gracias, Federico. Gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos. Esperen las propuestas y las acciones que ya van saliendo de Notoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, Silvia. Importante la participación y, bueno, valga la pena aclarar algunos detalles técnicos que en el principio de este conversatorio nos han jugado un poquito en contra. Te agradezco por la buena voluntad, Federico. Sabemos el doble esfuerzo, hacer una transmisión
me imagino son las 3:20, hora de Varsovia. Entonces el agradecimiento doble. El compromiso está dado para poder organizar un conversatorio para abordar estos temas que nos interesa conocer a todos. Entonces, yo les voy a tomar la palabra, seguramente vamos a coordinar para las próximas fechas y del mismo modo invitar a todas las personas que nos están siguiendo en esta aula virtual del Notoria Institute para que se vayan sumando a todas las iniciativas que tenemos preparadas y que se las vamos a ir haciendo conocer a través de redes. Muchísimas gracias por su tiempo. Será hasta una nueva oportunidad donde hablar de libertad sea el denominador común que nos junte a todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.